4 grandes empresas conquistadoras, Vespucio, Balboa, Cortés y Pizarro. Como dije, Colón había descubierto un nuevo mundo y no lo sabía. Pues creía haber alcanzado el extremo oriente navegando hacia occidente. Puede afirmarse que tropezó con América en su viaje a la India. Por eso se hablaría de las Indias, para referirse a estas tierras surgidas en la ruta de Colón. El gran almirante de la mar Océana regresó a España con numerosas pruebas de su descubrimiento. Se presentó ante los reyes católicos llevando plantas y frutas desconocidas, papagayos de brillantes colores y acompañado por algunos hombres y mujeres silenciosos, cobrizos, que observaban con asombro cuanto les rodeaba mientras, a su vez, eran observados con idéntico asombro por los soberanos y su corte. 3 viajes más realizaría Colón al Nuevo Mundo. A lo largo de ellos, descubrió otras islas y hasta se internó en las aguas del Orinoco, para abandonar las cuales sufrió grandes penurias. La capital administrativa de toda la región quedó instalada en Santo Domingo, conocido como la Española. Pronto, sin embargo, comenzaron los conflictos que afligirían al descubridor. Por un lado, su éxito suscitó envidias y malquerencias. Por otro, es posible que su capacidad como administrador fuera muy inferior a la que poseía como navegante. Durante su segundo viaje tuvo un grave entredicho con el licenciado Bobadilla, que había sido enviado a la Española para investigar el estado de la colonia, hallándola sumida en el desorden. Bobadilla despachó a Colón hacia España, encadenado. En España resultó absuelto, pues la reina Isabel siguió influyendo en favor suyo. Pero, al volver de su cuarto viaje, Isabel agonizaba. Muerta la reina, decepcionado y envuelto en 1000 pleitos y querellas, murió Colón en el año 1506. Al cumplirse 5 siglos del descubrimiento de América, el mundo rindió homenaje a la memoria del formidable descubridor. Con aquel grito de tierra a la vista, lanzado desde lo alto del mástil de una pequeña carabela, en la madrugada de un 12 de octubre de 1492, tuvo comienzo una de las empresas más notables que se hayan conocido. Bastó poco más de un siglo, en efecto, para que España incorporara a la civilización cristiana un inmenso continente. Pues, aunque esa labor esforzada se prolongara más allá de tal lapso, durante el mismo se imprimió un nuevo signo a las vastas regiones conquistadas, se aseguró su dominio y se les otorgó el carácter que las distingue. Fueron soldados los que afirmaron su posesión, misioneros los que las evangelizaron, doctores los que las injertaron en una cultura milenaria, heredada de Grecia y Roma. Si bien cada uno de ellos reunía en sí algo de soldado, algo de misionero y algo de doctor, pudiendo considerarse la conquista como una obra colectiva de España, que trajo a nuestras playas la fe, el derecho, la lengua, las ciencias y las artes. Así, un fraile argentino del siglo XIX, Francisco de Paula Castañeda, llegaría a escribir, en definición sintética, aunque acaso un tanto hiperbólica, por Castilla somos gente. De manera que, antes de dirigir la mirada hacia el Río de la Plata para relatar nuestra historia propiamente dicha, echaremos un vistazo a todo el mapa americano, con intención de presentar algunas de las aventuras conquistadoras más destacadas que tuvieron lugar en ese escenario durante el final del siglo XV y el XVI. Empecemos por aclarar el motivo por el cual América se llama así cuando, en todo caso, debió llamarse Colombia. Américo Vespucio era un florentino que, asociado con Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, realizó 2 viajes al Nuevo Mundo, en 1494 y 1497. Recorrió el mar de las Antillas y, en base a las observaciones recogidas, la Cosa, cartógrafo que había viajado con Colón, dibujó un mapa de la zona. Ese mapa fue impreso años después, en Friburgo, y su editor le puso un nombre latino, Terrae Americi, Tierras de Américo. La carta alcanzó difusión, el nombre de Américo se transformó en América y así, por una injusta casualidad, América es América. En 1513, un capitán intrépido se lanzó selva adelante, internándose en el istmo de Panamá, que aún no llevaba ese nombre ni se sabía con certeza que se tratara de un istmo. Malos parajes para caminar eran esos. En la espesura húmeda reinaba un calor agobiante. Bichos de toda clase e indios belicosos se conjuraban contra los expedicionarios que, para colmo, llevaban sobre sus hombros los barcos que se proponían utilizar, en el caso que aquello fuera efectivamente un istmo y hallaran agua después de atravesarlo. Ese capitán fue Vasco Núñez de Balboa. Luego de vencer tremendas dificultades, Balboa alcanzó la cresta de una sierra. Y, desde allí,
observó una inmensa extensión azul que se dilataba hasta el horizonte. Había descubierto el Océano Pacífico, al que bautizó Mar del Sur. El Viernes Santo de 1519, una expedición al mando de Hernán Cortés llegaba a las costas de México, territorio del Imperio Azteca que presidía Moctezuma. Allí Cortés fundó un pueblo que, para conmemorar la fecha, llamó Villa Rica de la Veracruz, hoy Veracruz. Cortés vino al mundo en la ciudad española de Medellín, estudió en Salamanca y pasó a Indias con solo 19 años de edad. Fue funcionario de menor cuantía en la Española e intervino en la conquista de Cuba. El gobernador Velázquez había resuelto armar una flota considerable, para explorar el país que se extendía hacia el norte de aquel istmo que atravesara Balboa, poniendo a Cortés al frente de ella. Quien, además, se asoció a la empresa con hombres y barcos, de los 10 que componían la armada, 7 fueron fletados por él. Al zarpar Cortés, ya Velázquez sospechaba que intentaría sobrepasar sus instrucciones, iniciando una formal conquista bajo su responsabilidad. Intentó detenerlo en varias oportunidades sin éxito, pues Cortés contaba con gran prestigio entre los suyos, que ni atendían a los emisarios del gobernador. Fundada Veracruz y con el propósito de demostrar que su decisión de seguir adelante era irrevocable, rompiendo a la vez todo vínculo con Velázquez, Cortés mandó destruir las embarcaciones que lo habían llevado. Desde entonces, para referirse a un gesto que determina la imposibilidad de retroceder luego, se dice que quien lo protagonizó quemó las naves. Aunque parece que Cortés no incendió las suyas, sino que les hizo barrenar el fondo, echándolas a pique. Con suma habilidad lograría Cortés el apoyo de algunas tribus enemigas de los aztecas, totonacas, tlaxcaltecas, y negoció con los enviados del emperador Moctezuma. En cuanto a este, lo paralizaba la convicción de hallarse ante el cumplimiento de una vieja profecía. Quetzalcóatl, serpiente emplumada, dios que adoraban los aztecas, habría anunciado, en efecto, que unos hombres blancos llegarían desde el mar para dominarlos. Las tratativas eran realizadas por Cortés valiéndose de la bella Marina, una india que se le había unido en la isla de Tabasco y que oficiaba de intérprete. El 19 de agosto de 1519, Cortés abandonó Veracruz, ocupó luego Tlaxcala y se dirigió a Cholula, de camino hacia México. Era Cholula una ciudad considerada sagrada, donde había más de 300 templos dedicados a los cultos sangrientos que se practicaban en el Yucatán. Cultos estos que incluían sacrificios humanos, durante los cuales el sacerdote arrancaba el corazón de sus víctimas y lo ofrecía, palpitante, para aplacar a sus crueles divinidades. En Cholula se tramó un levantamiento contra Cortés. Que, enterado por medio de Marina, adelantóse a los hechos, hizo una tremenda matanza entre los conjurados, derribó a golpe de espada los ídolos de sus altares y se encaminó a México. Estaba la ciudad construida en medio de un lago, el Texcoco, y varios terraplenes la unían con tierra firme. Allí entró, luego de parlamentar con Moctezuma. Mientras tanto, Veracruz fue atacada por los aztecas. Como represalia, Cortés encarceló a Moctezuma. Y, aunque éste le diera satisfacciones, se le obligó a abdicar su soberanía en favor del rey de España, por ese entonces el emperador Carlos V, nieto de Fernando el Católico y de Isabel, e hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. El imperio azteca se sumó así a la corona de España. Muchos sucesos ocurrirían, sin embargo, hasta que esa conquista quedara consolidada. Una escuadra que enviara Velázquez, al mando de Pánfilo de Narváez, se aproximaba a Veracruz. Cortés marchó para enfrentarla, dejando en México a uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado. Al regresar Cortés, luego de triunfar sobre Narváez, halló a los aztecas sublevados. Moctezuma, convocado por Cortés, murió a manos de sus propios súbditos. Los españoles fueron expulsados de la capital, luego de una jornada trágica, conocida como la Noche Triste. Era un 30 de junio del año 1520. En la retirada perecieron 500 soldados, 2000 indios aliados y 45 caballos. Instalado en Tlaxcala, el indomable caudillo se preparó para reconquistar la ciudad perdida. Construyó con tal fin gran cantidad de bergantines y cortó los terraplenes que le daban acceso, obstruyendo el acueducto por donde recibía agua potable. El 13 de agosto de 1521, lanzó sus tropas al asalto, derrotando a los defensores y capturando a Cuauhtémoc, su jefe. Ahora sí, había quedado consumada la conquista de México. Hernán Cortés murió en Sevilla, el 2 de diciembre de 1547,
a los 62 años de edad. Según palabras suyas, dio a Carlos V más provincias que villas había heredado de sus padres y abuelos. Los dominios del emperador incluían a España y Alemania. Era el primer Carlos que regía en España y el quinto que lo hacía en Alemania. De modo que se lo puede llamar indistintamente Carlos I o Carlos V. Aunque sea más conocido bajo el segundo de estos títulos. Cuzco era la ciudad sagrada de los incas. Edificada en las alturas de los Andes, contaba con numerosos templos, casas de piedra, plazas y calles pavimentadas con grandes lajas. Allí entraron los españoles un 15 de noviembre de 1533. A su frente estaba Francisco Pizarro. Fue Pizarro un soldado cabal. Había nacido en Trujillo, población de Extremadura, hacia 1478. Pobre, cuidó chanchos cuando era chico. Como parece que se le murió alguno de ellos, huyó de su patrón a Sevilla, comenzando una vida de aventuras. Viajó a Indias en 1502, con Nicolás de Obando. Alonso de Ojeda lo puso al mando del fuerte San Sebastián, primer asentamiento estable español en tierra firme americana. Formó parte de la expedición de Balboa que descubriera el Océano Pacífico y participó en la fundación de Panamá, como así también en muchas otras empresas. Ya era rico cuando, en Panamá, se asoció con Diego de Almagro para marchar a las comarcas del Viró, Perú, que, según se decía, estaban hacia el sur, sobre la costa occidental. En el primer viaje, 1524, llegó hasta el fortín del Cacique de las Piedras, donde recibió 7 heridas en un combate con los indios. El segundo, 1526, terminó en la isla del Gallo, desarrollándose allí un incidente que se asemeja a la decisión de Cortés al quemar sus naves. Muchas penurias ya habían pasado los expedicionarios cuando arribaron a esa isla, de la cual les mandó regresar el gobernador de Panamá. Pizarro, sin embargo, se negó a ello. Sacó la espada y trazó con su punta una raya en la arena, invitando a que se quedaran con él quienes la cruzaran. Solo 13 hombres atravesaron la línea, dispuestos a continuar la empresa. Meses después, el piloto Bartolomé Díaz embarcó a los 14 valientes para proseguir la expedición. Así, ya en el continente, hallaron la gran ciudad de Tumbes y arribaron al imperio de los incas, volviendo con muchas muestras de las riquezas que en él había. Pizarro pasó a España, acordó con la corona las condiciones para emprender la conquista del Perú y retornó en compañía de sus hermanos Hernando, Gonzalo y Juan. A fines de 1530, los buques zarparon con rumbo al sur. Luego de luchar muchas veces con los indios, Pizarro y su gente llegaron a Tumbes, siguiendo hasta Cajamarca, la ciudad donde se hallaba el inca Atahualpa. Atahualpa era en realidad un usurpador que venía de Quito y que había arrebatado el trono a Huáscar, el legítimo inca. Aquel había instalado su campamento cerca de la ciudad, resultando impresionantes el tamaño y lujo del mismo. Hacia allí partió una embajada en Riadape Pizarro. Después de hacerse esperar, el inca apareció vestido espléndidamente y tratando de hacer sentir a los españoles el peso de su poderío. Le transmitieron los enviados una invitación de Pizarro para que lo visitara en Cajamarca, que Atahualpa recibió con altivez. Al frente de la embajada cabalgaban Hernando Pizarro y Hernando de Soto. Parecían alejarse cuando Soto hizo girar su montado, lanzándolo a toda carrera sobre el inca. Y ya estaba encima de él al detenerlo bruscamente su jinete, con un demorado tirón de riendas. Aunque Atahualpa nunca había visto antes un caballo y las babas del animal le salpicaron el manto, no retrocedió un paso ni se le movió un músculo, permaneciendo impasible ante la embestida. Al día siguiente, el inca se dirigió a Cajamarca, acompañado por numerosos batallones formados por miles de indios. La suerte de Pizarro peligraba. Sin embargo, prevenido, había ocultado en varios edificios sus pocas tropas, incluso la caballería. Llegado a Atahualpa se adelantó un fraile, requiriéndole sumisión a Dios y al rey de España. El inca se puso furioso y, de pie sobre su riquísima litera, miraba en todas direcciones para descubrir dónde se encontraban Pizarro y sus fuerzas. De pronto resonó una salva de arcabuces, los infantes españoles atacaron y los jinetes se arrojaron sobre el séquito del emperador, aprisionando a quienes lo formaban, mientras el ejército indígena se desbandaba. Enormes cantidades de oro y plata obtuvieron los expedicionarios en el campamento del Inca. Hernando Pizarro ocupó el santuario de Pachamac y una patrulla de 3 hombres reconoció el Cuzco. Atahualpa negoció su rescate y, como pago,
entregó oro suficiente para llenar una habitación grande. Pero, mientras tanto, mandó asesinar a Huáscar, a fin de prevenir una posible sublevación de sus partidarios. Estos, no obstante, acosaron al ejército de Atahualpa, cuyos soldados resolvieron por fin regresar a Quito, su tierra. La retirada de esas tropas fue mal interpretada por los españoles, quienes creyeron que se movilizaban contra ellos, responsabilizando al Inca por el ataque que esperaban. Atahualpa fue juzgado y ejecutado el 26 de julio de 1533. Almagro marchó para conquistar Chile y, a su vuelta, comenzaron las luchas entre almagristas y pizarristas. No quiso intervenir Francisco en la guerra desatada, que concluyó con la batalla de las Salinas, triunfando allí su hermano Hernando, el cual dio muerte a Almagro. Desde entonces, Pizarro se mostró huraño y taciturno, recluyéndose en el palacio que se hiciera construir en la ciudad de los Reyes, actualmente Lima. El 26 de junio de 1541, una docena de almagristas penetró en aquel palacio con intención de vengar la muerte de su caudillo, echándose sobre el ilustre dueño de casa. El viejo soldado peleó como un tigre. Herido varias veces, dibujó finalmente en el suelo una cruz con su propia sangre y, cuando se inclinaba para besarla, fue ultimado por los incursores. Buena parte de la exploración de América Meridional y Central se debió a la obstinada persecución de un mito, la búsqueda de El Dorado o El Dorado. Ocurría que el cacique de cierta tribu, cumpliendo un ritual religioso, todos los años se sumergía en las aguas de un lago luego de haberse cubierto el cuerpo con polvo de oro, hasta transformarse en un hombre dorado. Enterados los españoles de la existencia del áureo personaje se propusieron hallarlo, sin éxito. Bajo el acicate de la fantasía y la codicia, el hombre de oro fue más tarde una ciudad de oro, una laguna de oro, una montaña de oro, una región dorada que atrajo sucesivas expediciones organizadas para alcanzarlas. Algo parecido sucedería en el sur del continente con la ciudad de los Eísaars y Trapalanda, de las que me ocuparé más adelante. Otros mitos, que impulsaron repetidas incursiones, fueron los del árbol de la salud y la fuente de Juvencia. Remedio infalible para toda dolencia, las hojas de aquel manantial capaz de devolver la lozanía y los bríos juveniles a quienes, privados de ellos por el paso implacable del tiempo, llegaran a chapotear en sus aguas. Dicen que la leyenda del árbol de la salud se relaciona con la existencia del Guayacán, un ejemplar del Caribe provisto de modestas cualidades terapéuticas, ya que solo sería eficaz para hacer vallar la fiebre. En cuanto a la restauradora Filiente, se la buscó con empeño en el territorio de la Florida. El salto de Alvarado fue una proeza atlética que aún resulta 5R asombrosa. Durante aquella sangrienta confusión que fue la Noche Triste, Pedro de Alvarado, lugarteniente de Cortés, se batía junto a un puñado de hombres en uno de los terraplenes que, besando el lago en cuyo centro estaba construida, vinculaban la Ciudad de México con tierra firme. El terraplén se hallaba cortado por una profunda brecha, que tendría unos 7 metros de ancho. La embestida de los numerosos guerreros aztecas era ya incontenible y unos pocos españoles quedaban en pie. Alvarado acudió a un recurso extremo. Herido, cubierto con su pesada armadura, en medio de la oscuridad, tomó impulso y, utilizando su lanza como si fuera una garrocha, saltó sobre el agua negra de la brecha, salvando así su vida para seguir combatiendo y participar más tarde en la reconquista de esa ciudad que era capital de un imperio.